Acá me parece algo raro. A ver qué es esto. Así lo saco. Ahí está. Entonces le decía que armé una ONG con hijos que tienen padres con patologías duales. ¿Qué significa una patología dual? Es cuando hay una adicción con una patología psiquiátrica. Por ejemplo, un alcohólico que tiene un trastorno psiquiátrico, o sea, una depresión, una esquizofrenia, una psicosis maníaco-depresiva, ¿sí? Entonces, cuando se juntan esas dos cosas, es lo que se denomina una patología dual. Entonces, como verán, vengo haciendo todo un recorrido muy profundo sobre esta temática, ¿no? Que arranca en el enfermo alcohólico, ¿sí? Lo vamos a dividir en 4 grandes bloques, ¿sí? Primero vamos a hablar del alcohólico, ¿sí? De qué es lo que le pasa al alcohólico. Después vamos a hablar del familiar, qué es lo que le pasa al familiar. Este es un grupo de Al-Anon, ¿no? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿Qué es lo que le pasa al familiar? ¿Qué es lo que le pasa a los hijos? ¿Sí? Y cuáles son las salidas que hoy uno, después de tantos años de experiencia, fue viendo como los mejores caminos para salir de esta enfermedad, ¿no? Entonces, más o menos como para que tengan una noción de mi recorrido, más o menos viene por ahí. De hecho, digamos, en estos últimos años escribí 2 libros sobre hijos de alcohólicos, por ejemplo, ¿no? Eso para que lo sepan nada más. Ahora bien, vamos a arrancar por el principio. Primero les explico algo. Hablar de esta enfermedad y de esta patología es mucho más complejo de lo que la gente cree, ¿sí? Es una patología compleja, es una patología que tiene múltiples formatos, múltiples formas, está multideterminada, hay factores genéticos, sociales, ambientales, de todo tipo, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar del alcohólico. Les quería leer, para a ver si encuentro, sí, acá tengo, unos pequeños testimonios, ¿sí? De alcohólicos, ¿no? Para que nos metamos empecemos con eso para ir a donde queremos llegar. Estos son todos alcohólicos anónimos, ¿no? Esta chica se llama Andrea, dice: me reconozco emocionalmente débil, triste y melancólica. Siempre extrañaba a mi madre. Poco a poco, lo único que me interesaba era beber. Alicia: siempre tuve vergüenza, una profunda sensación de vacío y buscaba ocultarme del mundo todo el tiempo. Lo único que quería era aislarme. María: tardé más de 20 años en blanquear mi alcoholismo. Mi familia no lo podía creer por lo bien que lo había ocultado. Era una experta en mentir. Siempre tímida, callada y con una sensación de vacío constante y permanente. Esto define un poco lo que es la enfermedad del alcoholismo, ¿sí? ¿Qué le pasa al alcohólico? ¿Sí? Yo utilizo algunas palabras para que sea lo más sintético posible para definir cómo funciona la enfermedad. El alcohólico, hay 2 cosas que lo definen. Uno es lo que yo llamo la alexitimia y otra cosa es lo que yo denomino, ¿sí? El infirmus. Son palabras que provienen del latín, ¿sí? In significa no, firmus significa firmeza. El alcohólico es una persona que no está posicionada sobre sus propios pies, ¿sí? Es como un banco que en vez de tener 3 patas tiene 2 patas. Por lo tanto, está todo el tiempo desbalanceándose, ¿sí? En un estado de inestabilidad constante. ¿Qué significa alexitimia? A significa no, lexi significa hablar y timo significa sentimientos. Los alcohólicos no hablan de lo que les pasa, no hablan de sus sentimientos, no hablan de sus duelos, no hablan de absolutamente nada, sino que lo que hacen es actuar todo el tiempo sin pensar y sin sentir. Ahora vamos a ver por qué. Antes me olvidé de decirles algo que para mí es más importante que todo esto, que cuando hablamos de alcoholismo o cuando hablamos de Al-Anon o de familiares, siempre vamos a hablar de una enfermedad familiar, siempre. ¿Qué significa enfermedad familiar? Que acá está involucrado el alcohólico, el que ustedes conocen como el codependiente o el Al-Anon, lo que yo he denominado en llamar el paradependiente, que es el hijo del alcohólico, que es distinto al codependiente, ¿sí? Y después está la familia, ¿sí? Por eso es tan importante ver esto en la profundidad que tiene. Obviamente no vamos a poder ver todo, pero vamos a hacer como una pequeña síntesis de cada cosa, ¿sí?
Si yo solamente les explicara las características de la codependencia o de lo que le pasa a un Al-Anon, no entenderíamos absolutamente nada, porque esto empieza en otro lugar, que ahora vamos a ver, ¿sí? Entonces, siempre a mí me gusta pensarlo en toda su perspectiva, ¿sí? Hoy ninguna patología es simple, todas las patologías son complejas y están multideterminadas. Cuando uno intenta sobresimplificar, en general lo que hace es explicar mal lo que está pasando, ¿sí? Entonces, volvemos al alcohólico. Primero, enfermedad familiar. Segundo, estamos viendo cómo funciona el alcohólico. ¿Cuáles son las propiedades del alcohol? Analgésico, anestésico, desinhibidor y depresor del sistema nervioso central. Para que ustedes se den una idea, el alcohol, cuando no existía la anestesia moderna, se utilizaba para operar a la gente. ¿Qué significa esto? Que el alcohol es un poderoso analgésico, probablemente uno de los más poderosos. Yo atendí adicciones a todo lo que ustedes imaginen, al alcohol, a las drogas sintéticas, a la cocaína, a la heroína, a la morfina, al tabaco, a lo que ustedes quieran. Lo que todas las personas refieren es que lo que más les ha costado dejar siempre es el alcohol. El síndrome de abstinencia del alcohol es el peor de todos. Es peor al de la cocaína, a de todo. Siempre la adicción más dura con la cual se empieza todo lo demás es el alcohol. O sea que veamos cuál es la complejidad de un alcohólico, ¿sí? Ahora bien, si empezamos a ver estas características, ¿sí? Nos damos cuenta que el alcohólico siente algo que lo vamos a denominar así. Hay un autor que se llama Mijael Balin que habla de las patologías del vacío, ¿sí? El alcohólico en su interior siente un profundo vacío y un profundo desprecio por sí mismo. Que esto va a tener grandes consecuencias que podemos saber sobre cómo afecta al familiar, ¿m? Y cómo esto genera heridas en el otro de una magnitud que a veces son muy difíciles después de sanar. ¿M? Pero partimos de que el alcohólico en sí ya tiene una herida estructural, ¿sí? Ahora les voy a plantear algo muy complicado, que yo lo vengo trabajando, para que ustedes lo piensen nada más. En general, cuando uno atiende a un alcohólico, se encuentra con algo. A mí me viene cada día llamando más la atención. Encuentra que en su infancia, generalmente, tuvo un padre adicto. ¿Correcto? Entonces, la pregunta que yo me vengo haciendo es la siguiente. Si ese alcohólico, su diagnóstico original es que originalmente es un alcohólico o es un hijo de un alcohólico que sobre esa cuestión genera la enfermedad del alcoholismo. Eso se lo dejo entre paréntesis para pensar. En todos los casos pasa algo parecido. Ahora bien, en esta cuestión de vacío existencial que tiene el alcohólico, ¿sí? Lo vive de una manera muy compleja y después vamos a ver esto cómo afecta al otro, ¿sí? Ahora estamos hablando de las características básicas del alcohólico. Si lo pensamos desde la psiquiatría clásica, ¿sí? El manual, el DSM-5, que es el manual de psiquiatría más moderno que existe en el mundo, cataloga al alcoholismo como un trastorno narcisista de la personalidad, ¿sí? Para eso necesitaríamos un seminario aparte de que les explique qué es un trastorno narcisista de la personalidad. Solo les voy a dar algunas características para que ustedes sepan de qué se trata esto, ¿sí? Ahora bien, sigamos pensando. Yo he notado 3 carencias básicas en la enfermedad, ¿no? Carencia de amor, carencia de sentido, carencia de valores espirituales y ausencia de límites. Esas son las 4 características que uno tiene que definir un alcohólico que yo vi en todos los casos, ¿sí? Carencia de amor, carencia de sentido, carencia de valores espirituales y ausencia de límites, o lo que más técnicamente se llama la imposibilidad de introyectar el no. Yo tenía un paciente que me decía, yo le decía, usted es alcohólico. Él me decía, yo no soy alcohólico. Le digo, usted es alcohólico. Yo no soy alcohólico. Usted se toma 9 cervezas por día de 1 litro. Él me decía, sí, pero yo puedo parar. Yo le decía, no, usted no puede parar. Usted para cuando se duerme. Y él me decía, usted tiene razón. Pero igual voy a seguir tomando. ¿Sí? Es decir, el alcohólico no puede parar. Es una persona que no puede parar.
Entonces, vamos viendo características básicas, ¿no? En esta carencia de sentido, uno que ve, al alcohólico le falta muchas veces un sentido de la vida, no sabe lo que quiere, no sabe quién es, no puede nombrar su deseo, no sabe dónde va. ¿Mm? Carencia de valores espirituales. Un paciente un día me dice, doctor, yo me siento como un árbol seco, no tengo savia por dentro, no me corre sangre en las venas, ¿qué me pasa? Me siento espiritualmente muerto. Solo cuando empecé a ir a los grupos de AA, empecé a sentir algo con lo que tiene que ver la vida. ¿Sí? Fíjense de la complejidad de lo que estamos hablando. ¿Sí? O sea, son personas que realmente tienen un trastorno emocional mayor, que es psicológico, afectivo, emocional, socioambiental, de todo. Siempre se piensa que el alcoholismo es como una cosa simple, no, para nada. Yo de todo lo que vi, para mí es lo más complejo. ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente, ¿qué es lo que hace el alcohólico? De alguna manera, como para contrabalancear, ¿sí?, estas cosas que nosotros venimos viendo, pero sobre todo este vacío existencial, ¿sí? Un autor muy famoso que era Adler, hablaba de complejo de inferioridad. Ese complejo de inferioridad, ¿qué tiene que hacer el alcohólico? Lo tiene que sobrecompensar, ¿sí? Lo tiene que compensar de alguna manera. Entonces, cuando yo les hablo de esto, ustedes muchos pensarán, pero el doctor no está hablando de cómo funciona el alcohólico que yo conozco. Porque el alcohólico que yo conozco, ¿cómo es? Soberbio, omnipotente, descalificador, maltratador, siempre la tiene clara, el otro siempre es un inútil, el otro nunca sabe, él es el que tiene la verdad y él es el que sabe. ¿Eso cómo se llama técnicamente? Eso es una formación reactiva o la transformación en lo contrario de un complejo profundo interior ligado a la falta. Se los explico en otro formato. Para sobrecompensar ese déficit interno que él tiene, vacío interior, inestabilidad, no saber quién es, dificultades de tipo sexual, emocional, congelamiento interno, termina armando como una especie de personaje, ¿sí?, donde muchas veces puede aparecer como alguien todopoderoso, omnipotente, ¿sí?, o todo lo contrario, como alguien absolutamente impotente, ¿no? El alcohólico que toma y se va a dormir, o el alcohólico que llega a la casa y está buscando la pelea con quien sea. Va buscando a ver con quién se puede pelear. Si engancha con la mujer, si no puede con la mujer, va con el hijo, si no puede con el hijo, va, y así constantemente, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos lleva a pensar? Que la enfermedad es una enfermedad muy compleja y que el alcohólico en su interior tiene muchas heridas. ¿Cuál es una de las características que uno ve en la enfermedad? Es lo que yo llamo el congelamiento emocional. El alcohólico es una persona que está congelada. No puede sentir. Uno le pregunta, ¿y a usted qué le pasa con tal situación? No sé. ¿Cómo se siente con su hijo? No sé. ¿La quiere a su mujer? No sé. Está congelado todo el tiempo, ¿no? O uno le empieza a preguntar por sus duelos. Un paciente un día me dijo, doctor, me parece que tengo que hacer el duelo de la muerte de mi padre. Yo lo miré un poco asombrado, ahora les digo por qué, y le digo, me parece que sí. Le digo, pero hay un problema. Su padre murió hace 15 años. Y él me dice, sí, yo ya lo sé. Usted hace 15 años me dijo a mí que yo tenía que hacer el duelo de mi padre, pero no lo pude hacer. Recién ahora estoy capacitado. ¿Qué les quiero decir? Son personas que se guardan todos los duelos, todas las angustias, ¿sí? Y todo eso queda congelado y ahora vamos a ver cómo eso afecta al otro. De a poco nos vamos a ir metiendo en eso. Primero tratemos de meternos en la mente, en cómo funciona la mente del alcohólico, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos? Que tenemos como un sistema totalmente complejo y ambivalente, si ustedes se dan cuenta. Porque por un lado, vemos una persona herida, vacía, que parecería ser que no sabe lo que quiere, angustiada. Muchas veces en los casos de alcoholismo uno se encuentra con
depresiones, con trastornos de ansiedad, con trastornos de angustia, con fobias evolutivas, con fobias estructurales, con todo lo que ustedes quieran. Y por otro lado, nos encontramos con un personaje que parece todopoderoso. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cuál de los dos es? ¿Es ese que vemos que está muy mal o ese que aparece como un, yo lo denominé, les doy mi denominación, que funciona como un Dios caprichoso? ¿Sí? Y ahí es donde el familiar, la esposa o el esposo, vamos a hacerlo fácil la esposa para que sea más simple de entender, pero es indistinto quién sea el familiar, ahí es donde se empieza a confundir. Porque la pregunta es, ¿quién es el otro? ¿Es este pobrecito o es este que viene, me tortura, me maltrata, me desvaloriza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? El alcohólico tiende a armar siempre un personaje, ¿sí? Detrás de ese personaje está él, ¿sí? Entonces, uno en general con el que se relaciona es con el personaje, no con él. Por lo tanto, uno siempre está confundido. Cualquier persona que vive con un alcohólico vive en un estado de confusión y ansiedad constante y permanente porque no sabe con quién está. No sabe si esa persona lo quiere, no lo quiere, si lo va a maltratar, si no lo va a maltratar. Es realmente, yo lo digo, esquizofrenizante. A uno lo vuelve loco eso, ¿sí? Ahora bien, pensemos lo siguiente. Hay otra cosa que es tal vez una de las más importantes. ¿Cómo funciona la enfermedad del alcoholismo? En alcoholismo hay algo que vamos a denominar, se lo voy a tratar de explicar lo más fácil que pueda, pulsión de autodestructividad. ¿Sí? Ahora les explico qué significa. Vamos a hacer una diferencia entre pulsión e instinto. ¿Sí? El instinto tiene un objeto predeterminado de la satisfacción. Y en esa satisfacción siempre hay una satisfacción real. Por ejemplo, si un perrito en su ciclo de celo, ¿no?, va y tiene relaciones sexuales, copula, ¿sí?, va a tener esas relaciones sexuales y la cuestión terminó ahí. No se va a estar preguntando después, bueno, a ver, aquella perrita me gusta más. No, cumplió lo que tenía que hacer y terminó ahí. ¿Sí? La pulsión, ¿cómo funciona? En alemán, Drang significa fuerza constante. Es algo que se está moviendo todo el tiempo y donde no hay un objeto predeterminado de la satisfacción. Es decir, está todo el tiempo en movimiento. Entonces, lo que vemos en el alcohólico es una pulsión autodestructiva. Es decir, él todo el tiempo va por una situación de autodestrucción. Un paciente me decía, doctor, si yo empiezo a tomar o vuelvo a tomar y usted me ve que vuelvo a tomar, córteme los brazos. Y yo le digo, ¿por qué? Y él me dice, porque cuando yo empiezo a tomar, me dirijo hacia un precipicio y de los brazos me agarran mi mujer, mis hijos, mi madre. ¿Y sabe cuál es el problema? Los tiro a todos por el precipicio. No tengo forma de parar, ¿no? Esa pulsión autodestructiva en la enfermedad del alcohólico lo que hace es que no pueda parar de hacerse mal todo el tiempo. Por eso los alcohólicos dicen, ¿cuál es el final de la enfermedad del alcoholismo? La locura, la muerte, ¿sí? Y andamos ahí. Y el trastorno psiquiátrico final. No hay muchas opciones. O el manicomio, o sea, termina ahí. Por eso es muy importante en el alcohólico ayudarlo en algún momento a poder parar ese mecanismo autodestructivo. Cada autor lo va a llamar distinto. Hay autores que lo van a llamar proceso necrofílico, hay autores que lo van a llamar, no lo van a llamar pulsión de autodestructividad, sino sentimiento inconsciente de culpa que lo lleva a un proceso autodestructivo, pero en todos los casos es lo mismo. Es decir, el alcohólico, tanto en la parte afectiva, física, emocional, siempre va a ser un proceso de destrucción. ¿Sí? Entonces, no quiero, podría estar 10 horas hablando de esto, pero ahora quiero pasar al tema que nos interesa a nosotros, pero teniendo con claridad cómo funciona el alcohólico. ¿Sí? O sea, es una persona inestable, es una persona que no sabe lo que quiere, es una persona que no pudo resolver sus heridas de la infancia, su dolor original,
Es una persona que en general tuvo muchos abusos, ¿sí? Es una persona que no sabe cuál es su sentido, que arma un personaje, ¿sí? Que maneja ese personaje y que con ese personaje manipula, miente y hace las mil y una a los que tiene a su alrededor, y que vive a través del personaje, no a través de la persona. Cuando uno le saca el personaje al alcohólico, ¿saben con qué se encuentran? Con un niño de 10 años. ¿Cómo es un niño? Omnipotente, egocéntrico, soberbio. Todavía no terminó de introyectar completamente el no, ¿sí? Vive en una realidad personal. El alcohólico vive una realidad paralela, ¿no? O sea, el alcohólico él quiere que pase cualquier cosa, ¿no? Entonces, en realidad, el alcohólico en el fondo es un niño muy lastimado, muy trastornado, muy dolido, ¿sí? Que es lo que uno muchas veces no puede ver. Porque uno cuando ve un alcohólico ve otra cosa, ve un demonio, vamos a ser honestos, ¿sí? Raramente uno ve a un niño lastimado en un alcohólico. Es más, y ahora nos vamos a meter en el tema más complicado y más central en el que me quiero meter, ¿sí? Hasta acá tenemos como una visión general del alcohólico, ¿no? Y ese vacío existencial que todo el tiempo lo vuelve loco. En el vacío existencial, ¿qué entra? El alcohol. ¿Cómo calma sus emociones? Con alcohol. ¿Cómo calma su angustia? Con alcohol. ¿Cómo calma lo que no sabe? Con alcohol. ¿Cómo calma su sexualidad? Con alcohol. ¿Sí? Es decir, ese veneno, en parte veneno, pero en parte lo calma, ¿no? Pero bueno, siempre en un camino autodestructivo. Ahora bien, creo que hasta acá más o menos captamos bien cómo funciona el alcohólico, podríamos hablar años de esto, no me voy a meter en toda esta cuestión. Ahora vamos a la cuestión que nos interesa a nosotros de lo que le pasa al familiar. Vamos a pensar algo complejo, después en todo caso si no lo entienden, me van diciendo, ¿sí? La personalidad de uno, ¿sí? Siempre se forma en función de un otro. No hay otra opción, ¿sí? Es decir, la personalidad que nosotros tenemos se da vía un proceso de identificación a un otro. ¿Qué es una identificación? Una identificación es el primer lazo afectivo consciente e inconsciente que yo tengo con otra persona, ¿sí? No tengo otra forma de armarme a mí mismo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, lo que significa ser un hombre o lo que significa ser una mujer es una construcción, no viene dado solamente por una cuestión genética, ¿sí? ¿Qué significa ser un hombre? ¿Qué significa ser una mujer? Es una construcción. Cuando un niño nace, el padre le puede decir, ay, este niño, qué divino, va a ser hermoso, va a hacer deporte, va a ser inteligente, va a ser médico, va a ser abogado. Esos significantes lo que van a hacer es ir construyendo esa identidad a esa persona, ¿sí? Ahora, pensémoslo al revés, ¿no? Un padre o una madre o los dos que dicen, no, este chico, no lo quiero ni ver realmente, no sé para qué vino a este mundo. Les cuento un ejemplo claro. Un día me consulta una madre alcohólica con un niño de 5 años, para que lo veamos claramente. Yo en ese momento, pues además soy especialista en niños. Si bien no trabajo más con niños, soy especialista en niños. En esa época me dedicaba a niños. Entonces, el consultorio tenía dos partes. Una parte para donde jugaba el niño y una parte para la entrevista con los padres. Entonces, la madre pasa a la entrevista conmigo y el niño se queda en la sala de juegos. Yo no la podía escuchar a esta mujer porque escuchaba un silencio tremendo en donde estaba el niño, cosa que no suele pasar, porque los chicos juegan. Entonces estaba tan preocupado que en un momento le digo, mire, qué raro, su hijo no hace ningún ruido, no juega. Entonces me levanto y lo voy a ver al nene, voy con la madre. Entonces lo veo al nene paradito en el mismo lugar que cuando había llegado, ¿no? Entonces le pregunto a la madre, pero ¿cómo funciona su hijo? Y la madre me da esta contestación. Me dice, no, doctor, no se preocupe, donde lo pongo se queda. A ver, ahí lo que estamos hablando es que el chico no era un sujeto, era un objeto, ¿sí? Yo donde lo pongo se queda es el sello, lo pongo y se queda. Un nene juega, agarra cosas, ¿sí? ¿Con qué tiene que ver? Con que
cómo a mí me significan o cómo a mí lo que me dicen me afecta o no me afecta. ¿Sí? Ese chico era un niño que, del síndrome autista, ¿sí? O sea, era un objeto, ¿sí? No era un sujeto deseante. Donde lo pongo se queda, un objeto, ¿sí? Ahora bien, esto también es muy complicado, se lo voy a tratar de bajar lo más que puedo. El yo utiliza un montón de mecanismos de defensa, ¿sí? Uno de los mecanismos de defensa que usa el yo, y que es el que usa el alcohólico, ¿sí? Es la proyección. ¿Qué significa la proyección? La proyección significa aquello que yo me quiero sacar de encima y que lo pongo en el otro. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy muy enojado, entonces yo ese enojo se lo proyecto al otro, entonces ahora el enojado es el otro, y el enojo yo ya no lo tengo más. ¿Qué hace el alcohólico todo el tiempo? Utiliza el mecanismo de proyección. Entonces es, vos sos una imbécil, vos no me querés, vos sos una mala mujer, vos... Y eso es lo que va generando en la mujer, en el familiar, ¿sí? Es una herida permanente donde lo que va pasando es que la autoestima empieza como a desarmarse todo el tiempo. Les voy a poner un solo ejemplo que para mí es el más fuerte que yo escuché o el más paradigmático sobre el cual se podría escribir un libro inclusive. Un alcohólico un día le dice a su mujer, le dice esta frase, fíjense qué nivel de agresividad, y ahora lo vamos a ver, le dice, ¿sabes cuál es tu problema? Le dice a la mujer, tomado, ¿no? Dice, vos tenés los genes podridos. ¿Sí? Yo nunca lo escuché eso, ¿sí? Fíjense una cosa, ¿eso contra qué atenta? Eso atenta contra el ser del otro. ¿Sí? Es decir, es como que el otro, en ese acto, interiormente, está podrido. ¿Qué hay más allá del ser? El ser o la nada, digamos, ¿no? No me voy a meter en cuestiones filosóficas, pero digo, ahora, pensemos en lo siguiente. Si una persona le dice eso a otra, ¿sí? En este caso el esposo a la mujer, o sea quien sea, ¿sí? Ahí nos podemos preguntar, perfecto, ¿qué pasa con la autoestima del otro? ¿Sí? ¿Qué pasa con su estatuto de ser? ¿Qué pasa con su autovaloración? ¿Qué pasa con la percepción que tiene de sí mismo? ¿Sí? Ahora bien, fíjense qué complicada la situación. Acá nos vamos a plantear una cosa todavía más profunda, que es la siguiente. ¿Alguien que no está dañado internamente puede dañar a otro? Es muy difícil. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? El alcohólico es una persona muy dañada interiormente, ¿qué hace? Al otro lo va a dañar. ¿Sí? Pero ahora les voy a tirar algo más complicado, que es lo siguiente. Acá estamos hablando no de los hijos. Los hijos es un terreno aparte. Hablar de hijos de alcohólicos es algo aparte, ¿no? Estamos hablando de la persona que convive, la mujer, el amigo, ¿sí? El hijo es una problemática más complicada. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cualquier mujer puede estar con un alcohólico? ¿Cualquier mujer puede soportar que le digan cualquier cosa? No. ¿Qué significa? Que tanto el adicto como el codependiente están muy heridos en su interior. Ahora, el problema muchas veces del adicto es que tiene una tendencia a proyectar su dolor en el otro. Y el codependiente o el familiar lo que tiende a hacer es hacerse cargo del dolor del otro. Esta fórmula la tienen que tener grabada acá. El familiar lo que busca es hacerse cargo del dolor del otro. Eso es lo que hace el codependiente. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que la vida del familiar empieza a girar en torno a tratar de curar, salvar, reparar, reconstruir, poner contento, desmelancolizar ¿a quién? Al otro. ¿Cuál es el problema del codependiente? El codependiente centra su vida en el otro. Veamos esta formulita que le inventé yo, que para mí es bárbara. El alcohólico, ¿sí?
se centra en la bebida. El familiar, la esposa, quien sea, o el esposo, se centra en el alcohólico. Los hijos miran para arriba y se centran en los dos. Conclusión, todos están descentrados, ninguno se conoce a sí mismo, porque el alcohólico está tomado por la bebida, el familiar está tomado por el alcohólico y los hijos no saben dónde están parados. ¿Sí? Por eso lo que suelen generar los familiares de los alcohólicos es lo que se denomina el síndrome de corazón de soldado o el falso infarto o el trastorno de ansiedad generalizado o el estar en pie de guerra constantemente. Siempre que uno vea a un familiar de un alcohólico se va a encontrar que está en un estado de alerta constante. Se lo llama corazón de soldado. ¿Por qué? Porque está esperando una catástrofe todo el tiempo. Eso genera lo que hoy se conoce como el espectro de los trastornos de ansiedad generalizado, donde ahí está el ataque de pánico, donde están las fobias, donde están los trastornos obsesivos compulsivos, donde están todas las enfermedades psicosomáticas, donde hoy se empezó a estudiar la correlatividad entre enfermedad autoinmune y cáncer. Ahí, dentro de las patologías de la ansiedad, entra todo. Ahí me acuerdo que en Al-Anon, nunca me lo olvidé, en una abierta que di también así, yo todo el tiempo estudiando para Alcohólicos Anónimos, me acuerdo un preámbulo que yo creo que era de Al-Anon, un preámbulo antiguo que decía, nunca me lo olvidé, me lo acuerdo de memoria, no sé por qué, pero siempre me lo acuerdo, que decía así: el alcoholismo es una fuerza superior a las fuerzas de cualquiera. Frente a él nos volvemos irascibles, insensatos y perdemos una forma normal de relacionarnos con la realidad. Ahora bien, ¿cuál es la trampa? ¿Dónde está la trampa acá? En creer que la enfermedad es del otro. Sí, obviamente que el otro está enfermo. Ahora, la pregunta es, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí que estoy casada, que amo un alcohólico, que lo quiero salvar, que lo quiero rescatar, que lo quiero hacer bueno, que quiero que sea rubio de ojos verdes? ¿Qué me pasa a mí que estoy con ese señor o con esa señora de la cual me quejo todo el tiempo? Porque no me quiere, no me da lo que yo quiero, me maltrata, me desvaloriza, me dice las mil y una, pero me sigo quedando ahí. Entonces, ¿cuál es la primer trampa? La primera trampa es, el problema lo tiene el alcohólico. No, el problema lo tiene el alcohólico, es verdad, pero el problema también lo tengo yo. Hay una frase maravillosa que dice, el problema no es el otro, el problema soy yo. ¿Por qué? Si el problema es el otro, esto piénsenlo muy detenidamente, si el problema es el otro, yo no puedo hacer absolutamente nada. Ahora, si el problema lo tengo yo sí tengo una opción de cambiar. Ahora, si el problema es el otro, yo no puedo hacer nada. No le puedo cambiar la cabeza al otro. Ahora, si yo asumo que yo tengo un problema, yo sobre eso puedo tomar un montón de acciones. ¿Sí? Muchas veces, ¿cuál es la diferencia entre el alcohólico y el familiar? Que el familiar tiene mucha más predisposición a intentar cambiar, a buscarle la vuelta, a querer salir. ¿Sí? Podríamos decir que la pulsión autodestructiva en el codependiente, si bien es menor. Ustedes cuando están en un consultorio, como estoy yo hace 30 años, la persona que siempre consulta es el familiar. La mamá, la mujer, el hijo, el amigo, el primo. El último que llega al tratamiento es el alcohólico. O sea que siempre el familiar, ¿sí? Siempre el familiar es el que de alguna manera tiene una mejor predisposición a salir de la autodestrucción. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son algunas características del familiar? Yo se las digo bien concretas, porque las tengo: control, obsesión, culpa, aislamiento, autodesvalorización, angustia constante, crónica y permanente, ansiedad, y la culpa de todo siempre la tiene el otro. Son 8. ¿Sí?
Entonces, eso es lo que le pasa al familiar. Ahora bien, preguntémonos algo. Pues la idea, yo soy psicoanalista y los psicoanalistas tratamos de ir a una cuestión profunda, no solamente una cuestión fenomenológica o cosmética, ¿sí? Acá nos tenemos que hacer otra pregunta más importante, que es la siguiente. Y a ver, después me gustaría ver qué es lo que piensan ustedes, ¿sí? Si yo me encuentro con un alcohólico y con un familiar de un alcohólico, y no me metí con el tema de hijos, porque el tema de hijos es otra cuestión, ¿sí? Yo me encuentro con un alcohólico y me encuentro con un familiar de un alcohólico. ¿Podría pensar que en estos dos casos, ¿sí?, son dos personas que en su situación ambiental, familiar, fueron muy dañadas, muy abusadas en todo sentido, y que ese abuso, en realidad, lejos de separarlos, fue lo que los unió? Porque en última instancia, tanto el alcohólico como el familiar, los dos están lastimados, porque si no el familiar no toleraría 10 minutos a un alcohólico, ¿sí? Otra cosa que siempre se tiende a negar, que para mí es nefasto, es que donde hay alcoholismo, hay abuso sexual, en casi todos los casos. ¿Por qué? Porque el alcohol es un desinhibidor de la parte sexual. Hay abuso verbal, hay abuso físico, hay abuso de todo tipo, ¿sí? Entonces, tenemos que dejar de hacernos los puritanos y los negadores en este punto y reconocer, sobre todo los profesionales que estamos en esta área, que cuando uno escucha los casos, ve que hay abusos de todo tipo. ¿Esos abusos dónde se dieron? Esos abusos se dieron en la infancia. Y yo me animaría a decirles algo más. Si ustedes me preguntaran a mí, en la estructura medular de la enfermedad, ¿cuál es el sentimiento que predomina? El sentimiento más profundo, el más estructural, el más significativo, el más determinante, para mí, en mi experiencia clínica, es el miedo. Es toda una estructura basada en el miedo. Toda una estructura donde todo lo que se empieza a construir está basado en el miedo. ¿Miedo a qué? A todo. A vivir, a estar bien, a no vivir, miedo a todo. La estructura, cuando uno va buscando al fondo de todo esto, ¿con qué se encuentra? Con una persona que está aterrorizada. Y uno ve en estos casos, ustedes saben que esto tiene como una función de cadena, ¿no? Se transmite de generación en generación. Las heridas, ¿dónde se dan siempre? Las heridas siempre se dan en la infancia, en cómo uno es tratado por el otro. Por eso yo les hablaba del proceso de identificación. Y por eso los hijos de alcohólicos, no sé si ustedes saben, tienen una predisposición a generar una adicción de más del 80%. ¿Por qué? Porque en ese proceso identificatorio estuvieron absolutamente muy lastimados, entonces reproducen lo que vieron, lo que sintieron, lo que les pasó, y después generalmente se transforman en adictos. Entonces, si ustedes empiezan a ver, la problemática no es una problemática lineal, es circular, ¿sí? Hay un concepto que no nos metimos, yo no sé cómo voy de tiempo, no tengo idea, si alguien por ahí me puede decir en algún momento. Todavía tienes como 30, 43 minutos. Exacto. ¿Vamos bien? Vamos bien. Bueno, vamos a incorporar otro concepto, ¿sí? Que es un concepto que generalmente se suele como dejar de lado, que está en el origen de esto que estamos viendo, que es el concepto de trauma, ¿sí? Se lo digo difícil y se lo voy explicando, ¿sí? ¿Qué es un proceso traumático? Es algo que el aparato psíquico no puede encontrarle un lugar simbólico. ¿Qué significa esto? Que es algo que pasó que no encuentra una ligadura donde se le pueda poner una palabra a eso que pasó. Entonces, como eso que pasó queda sin palabra, no hay una palabra, ¿sí?, se transforma en algo que se denomina energía libremente flotante, que a esa energía libremente flotante la podríamos denominar angustia crónica. Vamos a un ejemplo, ¿sí?, porque si no, medio complicada la cuestión.
Supónganse que yo estoy en mi consultorio atendiendo normalmente a un paciente y de repente se abre el piso por la mitad y nos empezamos a caer por un agujero. ¿Sí? El aparato psíquico no está, digamos, capacitado para ese suceso. ¿Sí? Es una cosa totalmente distópica. ¿Sí? Entonces, ese fenómeno de caída hace que el aparato psíquico eso no lo pueda procesar. Al no poder procesarlo y no encontrar una explicación, lo transforma rápidamente en angustia. ¿Sí? Vamos a un concepto anterior. Una pregunta para que analicen. ¿Podemos vivir fuera del lenguaje? No. No. Estamos totalmente dentro del lenguaje. Fuera del lenguaje para nosotros no existe nada. Si yo a ustedes les dijera, por ejemplo, supóngase Arne, ¿qué significa? Nada, pues lo acabo de inventar. Es decir, nosotros vivimos dentro de un sistema que es el sistema del lenguaje, donde además del lenguaje están emociones, sentimientos, pero nos entendemos a través del lenguaje. Fuera del lenguaje no nos podemos entender. ¿Sí? Entonces, al lenguaje lo vamos a llamar el campo simbólico. Todo lo que no entra dentro del campo simbólico, todo a lo que yo no puedo apalabrar, no le puedo poner palabras, no lo puedo entender, tengo dos opciones. O eso directamente, en forma masiva, impacta sobre el cuerpo, ¿sí? Hoy eso se está pensando mucho en la relación entre eso y varias enfermedades, desde el cáncer, las enfermedades autoinmunes, todo lo que ustedes quieran, o me queda libremente flotando como una sensación de angustia constante. ¿Sí? Eso es trauma. Lo no ligado, lo no procesado, lo no metabolizado, lo que no tiene palabra. ¿Sí? Un abuso sexual a un niño de 5 años, el chico, ¿cómo lo puede procesar? Si no tiene idea de lo que es eso. Lo único que siente un chico es excitación y después de lo que le pasa no tiene idea, no le puede poner palabras. El trauma tiene que ver con lo que no tiene palabras. Por eso muchas veces ayudar a una persona a salir de un trauma tiene que ver con ayudarla a poner palabras, ayudarla a entender lo que le pasó, ayudarla a que pueda sacar los sentimientos que sintió en ese momento. Por eso es absolutamente, desde mi posición clínica, teórica, ir a las cuestiones de fondo y profunda. Porque todo lo cosmético y todo lo que, en última instancia, luego se repite, ¿no? Lo que ya los filósofos llamaban el eterno retorno de lo igual. ¿Qué es el eterno retorno de lo igual? Aquello que no se pudo solucionar y que se repite una y otra vez. O, en otros términos más lacanianos, sería la compulsión a la repetición. No parar de dejar de repetir una cosa una y otra vez. Les cuento un estudio que leí hace poco que me dejó totalmente, que lo sigo tratando de pensar y que me estoy comunicando con la gente que hizo este estudio, que me tiene totalmente como pensativo. Es el siguiente. Unos investigadores en Inglaterra empiezan a estudiar este fenómeno que yo les cuento de cómo se pasa un trauma de generación a generación. Obviamente, pobre, lo hacen a través de ratas, ¿sí? Entonces, a la primera rata la vamos a llamar la rata X, ¿sí? A esa rata lo que hacen es, le generan una estimulación eléctrica, lo que le genera una contracción muscular que le da mucho displacer, ¿sí? Ahora bien, esa rata, ¿sí? Evidentemente, y eso se lo asocian a un olor, ¿sí? Asocian la contracción muscular a un olor. ¿Se acuerdan del perro de Pavlov? ¿Sí? Hasta ahí muy simple, ninguna cosa rara. ¿Sí? La rata, cuando sentía ese olor, tenía una contracción muscular. Ahora bien, esa rata la hacen tener descendencia, ¿sí? Entonces, dicen, bueno, vamos a ver qué pasa con, vamos a llamar la rata 1, que sería la primera hija de esta cría, a ver qué pasa si le presentamos el olor que le presentamos a la madre. Pero esa segunda rata no había pasado por el estímulo eléctrico. Llamativamente,
le presentan el olor y la cría tiene una contracción muscular. Primera cuestión que no se puede explicar. Lo primero que piensan los que están haciendo este experimento dicen, bueno, probablemente es algo genético que se transmitió a través de algún gen que hace que esta rata que no tuvo la estimulación eléctrica tenga este episodio. Pero el estudio lo empezaron a llevar más profundamente. A esa rata 1 la hacen tener descendencia, ¿sí? A la que vamos a llamar la rata 2, dicen, bueno, vamos a ver, le vuelven a poner el olor asociado al estímulo eléctrico. Llamativamente vuelve a tener una contracción muscular. Ahora ya el estudio ya es mucho más complicado porque es muy difícil de entender, porque ni la rata 1 ni la 2 habían tenido ninguna estimulación eléctrica. La única que la había tenido es la rata X, ¿sí? Bueno, ahí ya estos dos, este grupo de la Universidad de Cambridge que está estudiando esto, dice, esto ya es muy raro. Bueno, para hacerlo corto, llegan hasta la 5ª generación. Hasta la 5ª generación se repite el trauma. A ver si ustedes toman dimensión de lo que yo les estoy queriendo explicar. Es decir, un hecho traumático de la niñez, ¿sí? ¿Por qué no podemos pensar que se repite hasta una 5ª generación si está pasando en las ratas? Es decir, ese dolor, ese abuso sexual, ese abuso verbal, ese destrato, esa proyección masiva hacia el otro, eso que pasa, se va pasando de generación en generación. Todavía no se sabe el mecanismo, se está estudiando, es un estudio hipercomplejo, los que lo están investigando no entienden cómo puede estar pasando, se dieron cuenta que no es por una cuestión genética, porque estudiaron todo el genoma de las otras ratas y se dan cuenta que no viene por ahí. No se sabe cómo funciona esto. Independientemente de cómo sea el proceso, lo que nos damos cuenta es que el efecto del trauma es fenomenal. Es decir, si yo tengo un niño que lo abuso emocionalmente, lo abandono, lo maltrato, bueno, evidentemente ese niño después de alguna forma va a tratar de tramitar eso que le pasa. Tal vez una forma es tomando alcohol. El sonido. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Entonces, les decía, fíjense de la complejidad de lo que estamos hablando. Este estudio es de ahora, de hace meses, ¿no? Entonces, ¿dónde se origina todo? En cómo yo me vinculo con el otro. ¿Sí? Hay estudios súper interesantes, no me quiero meter en esto, pero son muy interesantes. Si yo me reúno con alguna de ustedes, ¿sí? Y les digo cosas agradables, cosas que las hagan sentir bien, y por ejemplo les mido el neocortisol, que es una sustancia en el cerebro, me va a dar espectacular, ¿sí? Ahora, si yo les digo que son horribles, que son feas, que son poco atractivas, les hago un estudio de neocortisol y me va a dar por las nubes. ¿Qué es el neocortisol? Es la sustancia que mide el nivel de estrés que uno tiene en el cuerpo. ¿Qué significa esto? El valor que tiene lo que yo le digo al otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la enfermedad del alcoholismo? Como el alcohólico es una persona completamente dañada, angustiada, trastornada, afectada, eso se lo transmite al otro. Y el otro ya también viene con sus cosas. No es que el otro es viene del éter, ¿no? Sino que el otro también viene con su propia afectación. Entonces, imagínense ustedes el combo que se arma entre esas dos personas que tienen sus heridas, ¿no? O como algunos autores habrán leído a John Bradshaw, un autor americano que lo deben conocer muy bien, que escribió El niño interior herido, que escribió La vergüenza recurrente, que escribió La familia del alcohólico, donde él habla de todo este proceso, ¿no? De lo que son las heridas emocionales de la infancia y cómo esas heridas, si no se resuelven, se repiten una y otra vez sin parar.
Y ahí es lo que quiero que les quede claro. La repetición nunca se cansa. Porque uno puede decir, bueno, ¿se repitió 500 veces? No, no importa. La compulsión a la repetición nunca se cansa. Imagínense como una rueda de un carro que no para de girar, salvo que uno en un punto le pueda colocar como una especie de palo y pare ese mecanismo, digamos, ¿no? ¿Cuál es de alguna manera la función de los 12 pasos? ¿Mm? Esto no se los conté, se los cuento ahora. Cuando yo empecé a estudiar, en un momento dado fui a hacer una maestría en la Universidad de Miami. Entonces me dijeron, señor, ¿usted cuántos títulos tiene? Bueno, esto. Bueno, usted va a tener que estudiar el programa de los 12 pasos. Y yo me moría de risa. Esto que me van a hacer estudiar a mí, con todo lo que estudié 20 años, me viene ese programa de los 12 pasos. Tipo tan todo loco, pensaba yo. Dice, no, es un requisito fundamental. Pero de ustedes a mí me van a decir que yo tengo que estudiar. Bueno, pero como lo quería hacer en la maestría, me puse a estudiar el programa de los 12 pasos. Y me enamoré. Mi gran amor es el programa de los 12 pasos. A tal punto que yo no soy adicto, no soy alcohólico, no tomo alcohol. Es llamativo lo mío porque soy abstemio, no consumo drogas. Mis pacientes me creen porque es raro decir esto, pero la verdad que bueno, es así. Y hasta tengo hecho un cuarto paso, que me sirve una barbaridad, ¿no? Entonces digo, todo muy bien, acá estamos en el problema, digamos, ¿no? Ahora vamos a ir un poco a la solución, ¿no? Ahora, quiero que ustedes tomen dimensión de lo que es el efecto del trauma, el efecto de la repetición, el efecto de lo que le digo al otro. Por ejemplo, hay gente que viene al consultorio y a uno le dice, por ejemplo, no, bueno, yo estoy consumiendo con mi hijo porque le estoy mostrando cómo es manejar esta situación. Esta es una postura personal. Demencial. Todo hijo que yo vi que consume con el padre no sale de la adicción nunca, porque se siente con el derecho a consumir. Entonces, es más, hay estudios que dicen que parecería ser, no se sabe, que en el alcoholismo hay un problema en el gen 26, en el alelo 3, que parecería ser que cuando está eso, la persona cuando empieza a tomar no puede parar de tomar. Se está estudiando, no se sabe. Ahora, yo le voy a decir a alguien, mirá, emborrachate, fijate, a ver qué te pasa, probalo, divertite. La verdad que no. Yo soy de los que cree que no. ¿Qué no es esto de, bueno, pruebo un poquito y veo qué onda? La verdad que mi postura frente a estos no. ¿Por qué? Porque yo no sé eso después qué desencadena en el otro. Y como hoy hay una cuestión de una excesiva permisividad, ¿sí? Mi postura frente al consumo es no. Ni droga, ni voy a probar, ni voy a ver qué lindo es, ni quiero volar, ni quiero ir al éter. Ahora todos los chicos consumen droga de diseño. Acá en Argentina todos los chicos a los 15 años terminan en un sanatorio con un coma alcohólico. Estamos todos locos. Bueno, obviamente, eso tiene que ver mucho con la permisividad del sistema y con la permisividad de los padres. El consumo, evidentemente, no es algo que a uno lo lleve a algo saludable, ¿no? El chico puede hacer deporte, puede estudiar, puede hacer millones de cosas que sean agradables y que le hagan bien. Entonces, bien, acá estamos en tratar de entender en una cosa sintética la complejidad del problema, ¿no? Es decir, ¿cómo importa lo que yo le digo al otro? ¿Cómo se lo digo? ¿En qué formato? ¿Sí? La cuestión de la forma es fundamental, es fundamental. Los teóricos de la Gestalt estudiaron la forma y el contenido. Siempre se pensó que lo importante era el contenido. No, lo importante es la forma y el contenido. Es importante el contenido de lo que digo y cómo lo digo. Puedo decir un contenido muy bien, pero transmitirlo muy mal. Lo voy a lastimar al otro. Entonces, cuando hablamos de abuso, ¿sí? El abuso siempre viene de otro abuso. Este es el tema nefasto que yo les quiero plantear. Alguien que abusa, fue abusado. Entonces, ahí es donde se arma este circuito nefasto que Plotino lo llamaba el eterno retorno, ¿no? Es decir, cuando uno encuentra abuso en una familia, ve que para atrás hubo abuso y va más para atrás. Entonces, hay que empezar a sanar desde la raíz. Ahora,
Si yo quiero, con buena voluntad, con una buena predisposición, resolver esto, seguramente que eso es imposible. ¿Sí? ¿Cómo pienso yo los tratamientos en general, tanto para el adicto, para el codependiente, al hijo? Esto no se los dije, pero a los hijos yo los he dado en denominar paradependientes. ¿Por qué? Porque son parecidos como si fueran, pero que no son. ¿Cuál es la diferencia entre un codependiente y un paradependiente? El codependiente, o sea, el compañero del adicto, elige a su pareja. El hijo no. Al hijo le tocó un padre alcohólico, el que le tocó una madre alcohólica, es la que le tocó. Le tocó un padre y una madre alcohólica, es lo que le tocó. ¿Sí? El hijo no elige. La esposa, el esposo sí eligen. Esa es la diferencia entre el codependiente y el paradependiente. ¿Sí? Y el hijo genera una problemática mucho más compleja, más grave, más difícil que el codependiente. ¿Por qué? Porque su personalidad se armó dentro de una estructura adictiva. Entonces ahí ya entramos a otra temática que no es para hoy que nos metamos en eso. Entonces, ahora pensemos un poquito el tema de la salida, el tema de la solución, ¿no? ¿Cómo pensar el salir de este sistema? Yo siempre digo que toda enfermedad compleja hay que tratarla en todos los niveles, ¿sí? ¿Qué es lo que hago yo cuando veo una persona con este nivel de complejidad? Bueno, para mí yo creo que hay que trabajar. Primero, un programa de 12 pasos, indiscutible. En todos los casos que hay una adicción, un programa de 12 pasos. En los programas de 12 pasos sabemos que la necesidad de un padrino, fundamental, fundamental. El trabajo de los pasos, las tradiciones, los conceptos, todo. Después, la parte profesional, es decir, trabajar los conflictos en un sentido profundo. ¿Qué significa eso? Eso significa que poder trabajarlos y elaborarlos en todo su contenido. No esto de, me miro al espejo y me digo, soy bueno, tengo buena autoestima, me voy a sentir bien. Mentira, no funciona eso. Funciona en 5 minutos. Yo tengo que agarrar cada cuestión que le pasó a esa persona, desarmarla, explicarla, entenderla, dar la vuelta, elaborarla, perlaborarla, construirla en otro formato. Y ahí sí se provoca un cambio de verdad. Si no, lo que uno ve es que la gente no cambia. Índice de recuperación de alcoholismo 3,5%. Y obvio, ¿qué alcohólicos veo yo que se recuperan? Los tipos que hacen todo esto que yo les voy a decir. Programa, padrino, tratamiento profundo. Cuando es necesario una medicación, por ejemplo, es muy común ver algunos pacientes que tienen trastornos de ansiedad hiperelevados y se los quiere tratar o solo con el grupo o solo con terapia. No, hoy hay medicamentos muy evolucionados para bajar la ansiedad. Si yo tengo un paciente que tiene 100% de ansiedad, primero, su proceso de pensamiento va a ser incorrecto, no va a poder procesar información, no va a poder entenderlo. Entonces, yo tengo que usar todas las herramientas que tengo. Y si a esa persona yo le tengo que por un tiempo darle una medicación, se la voy a dar. Y si la persona tiene, supongamos, como pasa en la depresión, un problema neuroquímico, le voy a dar un antidepresivo de última generación para que toda la parte neuroquímica le empiece a funcionar bien. No le voy a solucionar el problema con eso, pero lo voy a ayudar. Entonces, si yo tengo un problema hipercomplejo, tengo que ir a la cosa hipercompleja. Grupo, analista, medicación, la parte espiritual, que es la parte fundamental. Bueno, el programa esto lo trata en el paso 11, creo yo que es el... Bueno, pero en realidad, yo que lo he estudiado bastante el programa, en 7 de los 12 pasos habla de Dios o de un poder superior. ¿Sí? Así que el programa tiene una base netamente espiritual. Ustedes conocerán la anécdota de un alcohólico que lo va a ver en un comienzo al psiquiatra que era más conocido en ese momento. Freud ya había muerto, que era Jung, que no podía parar de tomar, lo va a ver y le dice, mire doctor, yo no puedo parar de tomar, ¿qué puedo hacer? Entonces Jung, que era el psiquiatra más conocido de la humanidad en ese momento,
le hace 5 entrevistas y le dice, mire, yo lamento desilusionarlo, pero lo suyo no tiene solución. Y el hombre pobre se queda totalmente angustiado. Dice, pero ¿cómo? Nada, no puedo hacer nada. Entonces Jung le dice, mire, solo he visto algunos casos donde a través de una profunda transformación interior, espiritual, la persona puede salir de él lo llama su alcoholismo mórbido. Bueno, entonces le dan una pequeña esperanza. Bueno, después este alcohólico tiene contactos con Bill y con Bob, y ahí se empieza a armar Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces, hay una dimensión que siempre es dejada de lado, que es la dimensión espiritual, que para mí es clave en la recuperación, ¿sí? Bueno, segundo paso, en esto es implacable. Tercer paso, ni hablar. Es decir, todos los pasos implican a un poder superior. ¿Eso con qué atenta? Atenta contra la soberbia que uno tiene. Yo me hago esta pregunta y les hago esta pregunta. Nosotros somos la cosa más rara que existe, los humanos. Lo más soberbio que existe en el universo. Se apagan las estrellas. No sabemos dónde empieza, dónde termina el universo. Hoy ya se discute la teoría del Big Bang, de cuántos planetas hay, y nosotros no las sabemos todas. No estamos bien, claramente. O sea, realmente tenemos un nivel de soberbia fenomenal. Entonces, yo cuando voy a tratar a una persona que le pasa todo esto, voy a tratar de aplicar todos los mecanismos, todos los métodos a mi alcance para ayudarlo. Otra cuestión que funciona muy bien, que hoy se está usando mucho, es todo el tema de la meditación, del mindfulness, para bajar el tema de la ansiedad. El familiar, el alcohólico y el hijo, todos tienen trastornos profundos de ansiedad, todos. Y si yo les mando a hacer estudios para medirle la parte neuroquímica, todos me dan que todos tienen trastornos de ansiedad, en todos los casos. Entonces digo, enfermedad compleja, todas estas cosas muchas se están estudiando, hay que tratarla con todo lo que yo tengo a mi alcance. Y yo siempre digo que tiene que haber una confluencia, porque acá pasa mucho algo, en todos lados pasa algo. Una persona va a un grupo y va a un terapeuta que no entiende nada de un programa 12 pasos. Entonces dice, no, eso que usted hace es una locura, es una secta. Entonces la persona no sabe qué hacer. Entonces dice, no, pero voy al grupo, no voy al grupo. No, ese terapeuta no tiene que tratar esa patología, porque no entiende cómo funciona. Entonces, si yo voy a tratar esta enfermedad, yo tengo que saber el programa, yo tengo que hacer el programa, yo lo tengo que estudiar, más allá del conocimiento técnico propio de la psicología, de la psiquiatría, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una enfermedad altamente compleja, de una disfunción familiar. Todos están afectados. Entonces, voy a terminar con esto. Hay un autor del siglo XIV, imagínense, a mí me gusta mucho la filosofía, que se llama Lin Yutang, que escribió un libro muy famoso que se llama La importancia de vivir. Y yo creo que lo que pasa en estas enfermedades, en la adicción, en la codependencia, ¿sí? Se perdió la noción, o la enfermedad le empezó a ganar a lo que significa el milagro de estar vivo. Algo que tampoco podemos explicar. Algunos lo llaman la chispa divina. ¿Cómo estamos vivos? No tengo la menor idea. Más allá de la teoría evolucionista de Darwin y de todas las que hay, es inexplicable. Entonces me parece que este autor, que es muy, muy antiguo, ¿no? Hablaba de la importancia de vivir, que sería salir de esta pulsión autodestructiva, salir de esta cuestión necrofílica, de este amor hacia lo muerto, para ir hacia un camino progrediente, a un camino de mayor plenitud, de mayor contacto con la vida, de mayor contacto con el otro, de mayor contacto primero con uno mismo, de empezar a sanar y a curar esas heridas que siempre, aunque les parezca mentira, siempre están en la infancia, siempre. Todo arranca en la infancia, eso se va arrastrando, se va profundizando y se va agravando, pero empiezan ahí.
en qué es lo que yo le digo al otro, cómo se lo digo, cómo se lo muestro. Entonces tenemos que salir de ese sistema autodestructivo a un sistema constructivo, a un sistema ligado a la vida, a las ganas de vivir, a lo que los alcohólicos llaman la alegría de vivir. ¿Qué es lo que se pierde en una familia que le está pasando esto? Entonces, el mensaje mío es, ¿cómo ayudar a esa persona que está padeciendo todo esto, sea el alcohólico, el familiar, el hijo, a encontrar la alegría de vivir, la importancia de vivir, la importancia de estar conectado consigo mismo, la importancia de estar conectado con el otro, la importancia de la serenidad, ¿no? Entonces, esa es la clave, pasar de la destrucción a la construcción, del dolor a la sanación, del malestar al bienestar, salir del aislamiento y pasar, por eso el grupo es tan importante, el contacto con el otro, la empatía, ese amor incondicional, ese compañerismo, ese otro que no me va a juzgar. Por ahí viene el proceso de sanación. Por ahora no encontré otra cosa de todo lo que investigué y leí en todas partes del mundo, no encontré otra cosa más que esto que les estoy diciendo. Yo siento que es por ahí. Bueno, muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, doctor Martín, por su excelente ponencia sobre el tema de abuso emocional. Ahora le agradecemos, nos permite hacer los anuncios del resto de las reuniones de la semana para después continuar con las preguntas y respuestas. A nuestros compañeros, por favor, escribir sus preguntas para el doctor en el chat Preguntas LPB María Teresa. Compañera, ¿nos puede leer la séptima? Compañera Blanca Reyes, por favor. Sí, compañeras, buenas noches. Un miembro agradecido de Al-Anon y en recuperación, y tengo el gusto de leerle la séptima tradición que nos dice: cada grupo debe ser económicamente autosuficiente y por lo tanto debe rehusar contribuciones externas. Hacemos esto a través de nuestras contribuciones voluntarias para cubrir los gastos de grupo y apoyar a nuestras ramas de servicio. Contribuimos en gratitud por lo que hemos recibido de Al-Anon. Sugerimos realizar nuestras donaciones a través de la aplicación Venmo @BlancaReyes51 y Cel al 914-246-1742. A los miembros de nuestra familia que no nos puedan hacer sus contribuciones monetarias, queremos recordarle que también lo hacemos asistiendo a las reuniones y compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza, haciendo labores de servicio en el grupo y llamando a otros miembros cuando necesiten ayuda. Gracias, compañeros, por sus donaciones. Gracias por escucharnos. Buenas noches, doctor. Muy formal. Muchas gracias, compañera. Ahora le vamos a pedir a la compañera Marcela que nos lea los anuncios de la semana, por favor. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar nuevamente aquí. Mi nombre es Marcela. Soy miembro agradecido de Al-Anon del grupo Libertad para Vivir. Bueno, mañana, compañeros, compañeras, miércoles 12 de enero, tema será abuso sexual con el compañero Salvador B. Posteriormente, jueves 13 de enero, tema será bullying, vergüenza y autoestima del doctor Willy Ismael Rojo. Viernes 14 de enero, el tema abandono y negligencia por el doctor Edmundo López. Y como ya es costumbre, la semana del 17 al 21 de enero tendremos el compartimiento de los compañeros sobre los temas tratados esta semana. Culminaremos este viernes 21 de enero con nuestra maratónica hasta que el último compañero o compañera comparta su experiencia y fortaleza y esperanza. También tenemos el agrado de anunciarles nuestras nuevas reuniones. Sábados a las 8 p.m. a los padres de los alcohólicos y los viernes a la misma hora, heridas de la infancia. Muchas gracias por el servicio. Buenas noches.